Antropología y conducta moral. Con el término moral nos vamos al campo etimológico de las costumbres. En efecto, el estudio de las costumbres nos pone del lado de la reflexión sobre los hábitos, impulsos, conflictos internos y externos y la evolución del individuo. Es evidente que las concepciones freudianas acerca de la ruptura de la autoestima del hombre son interesantes para profundizar en la naturaleza humana y en las condiciones de la vida de las personas y también para saber sus intenciones, motivaciones y, en definitiva, sus costumbres y conductas. Descubrir que nuestro planeta era uno de tantos en la complejidad del universo significa que no somos el centro del mundo, y afirmar que gran parte de nuestra conducta nos es desconocida porque en gran medida nuestra conducta está motivada por causas inconscientes también es otra cuestión importante a tener en consideración. Bleger considera que el hombre es el único ser vivo que puede autopensarse como objeto y también dice que el hombre es social, todo individuo además es histórico. La antropología física, por ejemplo, analiza y estudia los caracteres fisiomorfológicos del hombre. Por otra parte, también existe la etnología, que es el estudio histórico sobre los pueblos, las costumbres, geografía, creencias, etc. Y también es definible la antropología cultural, que está centrada en las culturas populares, en su estudio, etc. Conviene saber que la naturaleza humana es una estructura que ha ido constituyéndose sociohistóricamente. En ese sentido, al ser seres históricos, nuestra naturaleza puede ir cambiando a lo largo de las diversas generaciones. La vida se ha expandido por toda la superficie terrestre y su expansión fue inmediata. El proceso de cefalización del sistema nervioso es fundamental para entender el progreso humano y para también comprender el proceso evolutivo de la especie humana. La propiedad de tener una conciencia totalizante supone que hubo una expansión de los seres humanos por todo el mundo, por todo el planeta, a lo largo de cientos de miles y millones de años. La posición erecta es con la forma de la cabeza, estructura del encéfalo, evolución de la mano y la aparición de la conciencia totalizadora. Todos estos elementos van unidos de forma muy clara y se ha descubierto a través de la investigación paleontológica de múltiples maneras y también analizando los restos fósiles y los restos que se han encontrado de esqueletos ya desde el Australopithecus, el Homo erectus, Homo habilis, el hombre de Cro-Magnon, el hombre neandertal, etcétera, etcétera. Se puede decir que el mundo del hombre no es sino el producto de su propia energía psíquica. Lers señala que hay un paso de lo sencillo no organizado a lo múltiple organizado y que eso en el fondo es la evolución. Por otra parte, es conocido que existe una integración de los miembros porque existe una dependencia recíproca entre los seres humanos. También es evidente la capacidad de autoconservación, los procesos autorreguladores que permiten que cualquier miembro dañado sea renovado en las distintas especies animales y también en las plantas, etc. Las formas más elementales son las que se dan en los metabolismos. Eso es algo estudiado por la antropología, etc. El ser viviente tiene una duración de millones de años y la especie una constancia de milenios. El científico, por otra parte, se ocupa de hechos, el moralista lo hace de valores. El filósofo, en cambio, es distinto de ambos porque su interés son los conceptos. Y podemos considerar que la moralidad es un conjunto de creencias vigentes en una sociedad sobre el carácter y la conducta. Ya los griegos antiguos encabezaron el modo de elaborar una tabla de virtudes. Dudar, por ejemplo, de que los requerimientos morales puedan identificarse con las reglas sociales está dentro de lo pensable y puede ser analizado desde múltiples enfoques cognoscitivos. Por otra parte, es evidente que existe la necesidad de una moralidad social básica o, si queremos, una moral mínima. Y, por lo tanto, deben existir unas mínimas reglas generales de tipo moral, de tipo ético, para que la vida sea tolerable en un estado, por ejemplo. Calixt considera que la percepción define la interpretación que se haga de los estímulos sensoriales. Por otra parte, los investigadores sobre psicología infantil dicen que a los 3 años en el niño se produce la internalización o comienzo de las valoraciones morales. En la adolescencia, pues también se llega a un estadio cognitivo que es el estadio formal, el periodo formal, según dice Jean Piaget,
en el que se supone que a partir de los 13, 14, 15 años aproximadamente, el adolescente ya tiene unos esquemas mentales propios de un adulto y es capaz de abstraer, razonar, argumentar, buscar hipótesis, etc. De todas maneras, existen muchos elementos que los adolescentes analizan respecto a su presente y su futuro, como por ejemplo la ponderación o sus capacidades para la universidad, para los estudios universitarios, etc. En la edad adulta se supone que se alcanza una madurez que es implicadora de una responsabilidad a todos los niveles. Todo hábito crea una expectación inconsciente y las costumbres constituyen normas morales. Según Debye, la oposición entre la rutina, el hábito carente de inteligencia y el hábito inteligente o arte es algo que se puede distinguir y diferenciar. Los impulsos son siempre secundarios y dependientes, y la inteligencia es como un mero instrumento analítico. La tríada de hábitos, impulsos e inteligencia ordenadora resume el advenimiento de una conducta. También se puede analizar la influencia del determinismo en comparación con la libertad que tiene cada persona. Según Atkinson, la moralidad requiere que haya alternativas igualmente abiertas a la gente que produce las conductas o que crea sus conductas.